Buenas tardes. Hoy nos acompaña Blanca de la Torre, que participa como comisaria en la exposición que acaba de inaugurarse en el Almacén. Impartirá la conferencia titulada Futuros Habitables, Relatos Curatoriales y Transiciones Socioecológicas. En ella reflexionará sobre cómo el colapsismo y la distopía están ejerciendo un papel paralizante. Ante esta situación, la ponente propone que el comisariado y las prácticas artísticas estimulen la acción colectiva y construyan alternativas que fomenten el empoderamiento ambiental. A través de su experiencia como comisaria, de la Torre recorrerá una selección de casos para revisar modelos como las bienales. Siguiendo esta misma línea, presentará otros ejemplos de formas curatoriales más sostenibles y expondrá algunas de sus metodologías creadas para implementar modelos alternativos a la hora de desarrollar los proyectos. Blanca de la Torre es historiadora del arte, investigadora, comisaria de exposiciones y directora de proyectos. Su labor se sitúa entre las artes visuales, la ecología política y las prácticas creativas sostenibles. En este momento es comisaria jefa de la Bienal de Helsinki y directora artística de Isla, un espacio de pensamiento y praxis entre la ecología y el arte. Ha comisariado exposiciones en museos y centros de arte nacionales e internacionales y ha publicado más de un centenar de textos especializados en libros, catálogos y revistas. Además, participa regularmente en conferencias y simposios internacionales sobre cultura y sostenibilidad. La Fundación César Manrique agradece a Blanca de la Torre su presencia hoy aquí y a ustedes su presencia a este acto. A continuación tiene la palabra Blanca de la Torre. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y sobre todo muchísimas gracias a Fernando y a la Fundación. Y especialmente gracias no solamente por invitarme, que es un placer siempre además estar en la isla, sino gracias por continuar con esta tarea tan imprescindible que inició Manrique y por ser un referente, creo. Un referente, de hecho, no solamente en las islas, sino sin duda en la península y para mí un referente, vamos, siempre a lo largo de toda mi carrera. Entonces, bueno, pues siempre me llena de orgullo colaborar con vosotros. Y, bueno, señalar que esta conferencia, como bien habéis señalado, tiene más que ver con la praxis curatorial. Entonces, voy a iros mostrando toda una selección de imágenes. Entonces, vais a ver que he seleccionado muchísimas imágenes y no es mi objetivo detenerme más en la parte de cada uno de los proyectos. En la mayor parte de los casos voy a pasar muy rápido, entonces no quiero estresaros, lo que quiero es que entendáis más la estructura curatorial, ¿no? Y el modo en cómo dirijo, cómo creo los proyectos, precisamente para aunar teoría y praxis. Durante todos estos años, investigando en torno a esa intersección entre la crisis ecosocial y las prácticas artísticas, he ido encontrando cómo la parte discursiva, digamos, se iba alejando cada vez más en el ámbito institucional de la parte formal o del desarrollo de los proyectos. Entonces, lo que he ido haciendo es pues desarrollar planes, digamos, para trabajar de manera más estructural los proyectos y acortar esas distancias entre teoría y praxis. Y efectivamente considero que uno de los principales proyectos desde el arte y desde las prácticas culturales en los últimos años es ese exceso de imaginarios distópicos y de escenarios apocalípticos. Creo que aunque pues todos tenemos muy claro en qué situación nos encontramos ante la emergencia ecológica, generar toda esa serie de imaginarios tan apocalípticos y todos esos armagedones, lo único que hace es generar un efecto paralizante. Realmente el pesimismo climático no conduce a nada y tenemos una responsabilidad desde el sector cultural para construir esos otros imaginarios que hablen de alternativas y de posibilidades. Y eso es lo que pretendo hacer yo con mis proyectos, construir esos otros imaginarios. Al final entiendo la curaduría como un dispositivo para construir relatos y esos relatos creo que tienen que ser empoderadores. El comisariado precisamente lo que habla o lo que pretende es
construir esos otros mundos o esas otras posibilidades de mundos que queremos habitar, o desvelar también dentro del mundo que habitamos esas otras capas, esos otros espacios de sombra, ¿no? Y entender el lugar que ocupamos en el mundo. O sea, a partir de ahí creo que todas esas narrativas son fundamentales. Me gusta mucho recordar, por ejemplo, a Antonio Gramsci cuando decía que por medio de la hegemonía cultural un modelo se apropia del modo en que comprendemos el mundo, ¿no? Y creo que ahí es donde, por eso, y además en un momento como el que estamos, tenemos precisamente que pensar en esos modos, en cómo construimos nuevos modelos para entender el mundo, ¿no? Para ser capaces de saber qué mundo queremos habitar, tenemos que ser capaces de dibujarlos primero, ¿no? O de esbozarlos primero. Entonces, bueno, a partir de ahí voy a mostrar una serie de, digamos, posibilidades o de algunas rutas. No pretendo tampoco dar respuestas, pero sí ofrecer algunas de las intuiciones con las que yo he venido trabajando, digamos, a lo largo de esos años. Quiero hacer un guiño, por supuesto, a la exposición que acabamos de inaugurar ahora mismo en el Almacén, Apus Naturalis, donde lo que buscábamos era apropiarnos de ese formato de gabinete de curiosidades o de cámara de maravillas como esos métodos para organizar el mundo, que buscaban no solo organizar el mundo, sino categorizarlo a partir de los objetos traídos generalmente, ¿no?, de las grandes exposiciones. Nosotras nos apropiamos como de este modelo, pero para darle un giro post-antropocéntrico, ¿no?, para huir de esos modos de categorización cartesiana, de este tipo de cámaras, que además no olvidemos que fueron el germen de los museos modernos, y plantear o proponer modos más empáticos de relacionarnos con lo no humano. Buscamos también con el título hacer un guiño a la Historia Naturales de Plinio, que sabéis que es también pues una fuente ineludible a esa idea también de recopilar el conocimiento, a ese carácter enciclopédico, y que además Plinio el Viejo fue el primero que nombra las Islas Canarias como las Islas Afortunadas y Lanzarote como Invalis, ¿no?, en ese volumen 6 o en ese tomo 6. Nada, no quiero detenerme en esta exposición porque lo que quiero es que os acerquéis y vayáis a verla. Hoy, perdón, que me voy hacia atrás. Simplemente un par de fotografías tomadas esta mañana mismo, de hecho. Bastante malas, como podéis ver. Pero lo que quiero es que realmente os acerquéis, que está ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, esta imagen que veis aquí es Isla, que es un espacio que inauguramos hace un año. Son 11 hectáreas en Robledo de Chavela. Está como a 1 hora o así de Madrid. Y lo que busca es desarrollar un espacio, digamos, de investigación, de nuevo, que aúne teoría y praxis, proponiendo como esa polinización cruzada entre saberes, entre todos los saberes que creemos que pueden intersectar entre precisamente el arte y la ecología, ¿no? Y no solamente desarrollar proyectos de sitio específico como los que ya hemos desarrollado, sino estar en un continuo o crear ese continuo laboratorio, digamos, y cruces con otras islas. Lo que estamos haciendo es como una especie de isla archipiélago con otras islas de diferentes lugares del mundo que trabajan también en esta intersección del arte y la ecología, y desarrollar proyectos de colaboración. Este es como uno de los ejemplos del mapita, con algunas de las intervenciones. Lucía Lorén, que por ejemplo trabajaba pues, con la idea de los hongos, la importancia de las relaciones micorrizales. Hemos hecho performance, instalaciones como más específicas de semillas, en la mayoría de los casos instalaciones efímeras, hay algunas que están de carácter permanente, o sea, con carácter permanente. Y esta, por ejemplo, es uno de los puntos de fuga, digamos, de Isla, que inauguramos en mayo en Manhattan, en White Box, donde creamos Green Box y hicimos como una especie de isla o una pseudo isla dentro de la propia isla de Manhattan, donde algunos de los proyectos que habíamos creado en Madrid los desarrollamos también en Nueva York, y trabajamos también la ecología urbana con algunos artistas locales de Nueva York. Os pongo solamente algunas imágenes para que os hagáis como un poco una idea de
de lo que también es espacio. Hemos estado durante todos estos meses creando también una serie de talleres, de nuevo para trabajar con las comunidades que rodean el propio espacio de White Box. Esos son algunos también de los talleres, algunas de las intervenciones. Y de ahí doy ese salto a la idea de las bienales. ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado estoy como comisaria jefe de la Bienal de Helsinki, pero también fui comisaria jefe de la Bienal de Ecuador en Cuenca, que considero que son dos modelos que podría parecer que están en las antípodas, ¿no? Ecuador y Finlandia. Pero a mí lo que me interesaba y lo que me interesa en los dos casos es repensar ese modelo de bienal, ¿no? Las bienales como pues esos festivales indigeribles que cuando piensas ya solamente en la idea de bienal es casi las antípodas a la idea de sostenibilidad, ¿no? Parecería que la idea de bienal y sostenibilidad es un oxímoron, simplemente el colocarlos en la misma frase. Entonces, la idea de repensar esos modelos de bienal es algo que durante estos últimos años he venido también trabajando. Ahora mismo estoy trabajando en la de Helsinki, pensando cómo expandir algunos de los parámetros que desarrollé en la de Ecuador, que voy a mostraros algunos ejemplos más adelante, pero simplemente comentar, voy a pasar así muy por encima algunos ejemplos, comentar que tiene solamente 3 sedes, esa es una también de las bases, es huir de esas bienales que tienen un montón de espacios y donde tardas muchísimo en ir a cada uno de los lugares. Esta se centra en 3 ejes. Por un lado, el Helsinki Art Museo, el museo de la ciudad. Por otro lado, habrá un eje en la ciudad, en una de las arterias principales de la ciudad. Y, por otro, la isla de Vallisaari. La isla de Vallisaari es una isla que está como a 20 minutos en ferry de Helsinki y fue una isla militar, estuvo bajo el ejército ruso y bajo el ejército sueco y ya lleva muchos años deshabitada. Realmente es una isla que ha sido prácticamente siempre habitada solamente por no humanos. Ahora mismo se puede ir durante primavera y verano en ferry, pero aún así no está habitada. Se puede simplemente hacer como una visita turística, recorrer la isla y buena parte de la isla está protegida, es espacio protegido. Entonces eso también me coloca, digamos, en una situación de reto aún mayor. Es todos esos parámetros de sostenibilidad que procuro buscar en mis proyectos, a la vez hacen que esté condicionada pues, a cosas como, por ejemplo, cualquier instalación sonora que pueda dañar animales como los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Y tener que estar trabajando mano a mano con el Ministerio de Medio Ambiente. Os paso algunas de las imágenes simplemente para que tengáis una idea general. Realmente quedan algunas de esas antiguas estructuras militares que estamos utilizando también y rehabilitando como espacios para algunas de las piezas. Algunas ya están rehabilitadas, como este que veis aquí. Y trabajamos con el sello Ecocompass, que es como un certificado, digamos, ecológico por el cual tenemos que cumplir también determinadas pautas y determinadas normas o que aseguran que realmente cumplimos como 100%, ¿no? y pasamos unas auditorías para asegurar que realmente estamos trabajando de la manera más sostenible posible. Desarrollamos estudios de impacto también. Están accesibles también online los resultados de impacto también de las 2 ediciones anteriores. Ahora vamos a hacer la edición número 3. Y aquí tenemos la Bienal del Bioceno, la que os comentaba, que es la Bienal cuyos parámetros estoy intentando trasladar o adaptar a los de Helsinki. He olvidado además comentar que la ciudad de Helsinki tiene como objetivo alcanzar la neutralidad en carbono para 2030. Entonces, la Bienal al final también está en ese marco. Y, bueno, como os comentaba, es un salto Ecuador-Helsinki, pero aquí es donde yo comencé, digamos, a trasladar todas esas pautas que durante estos años he estado desarrollando en museos
a la idea de bienal, que al final es trabajar con toda una ciudad, no es solamente un espacio, sino es cómo pensar, cómo construyo, digamos, todo este relato en toda una ciudad y en diferentes espacios, ¿no? Y una bienal además que llevaba pues, desde los años 80 ya. Yo me encargué de la bienal número 15. El título, la Bienal del Bioceno, aludía al concepto del bioceno, que es un concepto con el que llevo años también trabajando, como alternativa al concepto del bioceno, para proponer una nueva era que coloque la vida en el centro y todo el cuidado de la biosfera. Y el cambiar el verde por azul era un guiño a todas esas prácticas de greenwashing al que nos tienen acostumbradas las corporaciones hoy día, ¿no? Y pensar en cómo pues, las problemáticas en torno al agua, ¿no? la crisis hídrica, todo el expolio, las problemáticas ecológicas en torno además a las comunidades y el expolio en las comunidades indígenas, sobre todo en el caso de Ecuador en el que nos encontrábamos, todas las prácticas extractivas, forman parte de una gramática medioambiental muchísimo más compleja e interconectada que aquella que nos hizo creer en el verde como el color de la ecología, ¿no? Y por eso ese guiño simbólico al color azul. Y decidí abordar las problemáticas ecológicas en torno a estos tres ejes, al conocimiento ancestral y tradicional, ¿no? A la importancia de la recuperación de todas esas epistemologías tradicionales, a saberes vernáculos, ¿no? A todos esos conocimientos indígenas, a los propios del campesinado, de lo rural, al ecofeminismo crítico, que es dentro de los ecofeminismos la corriente con la que yo más me identifico, en la que de nuevo intersectan feminismos y ecologías, y a los escenarios futuribles, a la importancia de entender el arte como ese espacio donde se pueden crear escenarios probables y posibles. Y a partir de ahí lo que hice es crear este decálogo de sostenibilidad, donde no solamente había unos parámetros y unas pautas súper claras a seguir a la hora de producir las piezas, sino que para mí funcionaba como una filosofía también detrás, ¿no? Como una filosofía de trabajo. Como veis, los 10 puntos están interconectados y realmente pues eso, todos operan en retroalimentación. Pues lo mismo, ecofeminismos. Éramos más de un 70% de mujeres en el equipo, un 67% de mujeres artistas, en una bienal que en sus 15 ediciones nunca había llegado ni al 50% de mujeres. Trabajamos pensando en clave de codependencia e interdependencia. El menos es más, que era fundamental, de nuevo, huir de esa idea de bienales indigeribles para reducir los espacios, que todos estuvieran cerca entre sí. Para mí era fundamental, por ejemplo, que nadie tuviese que utilizar ningún tipo de transporte para ir de un espacio a otro, que todo fuese caminable e incluir el disfrute de ese caminar como parte, ¿no? También de la bienal. Redujimos los artistas también para que todos tuviesen mucho más espacio, las obras y el transporte de obras. Solamente hicimos un transporte de 2 obras internacionales. El resto era todo producción local y de kilómetro cero. Y además, cuando hablo de kilómetro cero no solamente era importante reducir huella, sino trabajar realmente con la comunidad, trabajar con lo local, incluir a la propia comunidad en el trabajo y en la propia bienal desde el principio, desde la creación de las obras, para que incluso los propios artesanos y la propia comunidad nos aconseje de qué manera producir mejor, ¿no? Y que realmente hubiese un impacto además en la economía local. Lo mismo con materiales naturales y biodegradables para reducir también la huella, pero también para recuperar pues, todos esos saberes tradicionales que hablábamos, pues la paja toquilla, ¿no? El esparto, los textiles tradicionales, etc. Discurso positivo, lo que hablábamos, huir de ese pesimismo climático, pensar en todas las alternativas y las posibilidades, pues las 10 R's, y economía circular. Y con economía circular nos centramos sobre todo en, bueno, pues cómo nos podemos aproximar al máximo a una filosofía de residuo cero, sobre todo desarrollando un plan de gestión de los residuos basado especialmente en donaciones a las comunidades. Entonces, estuvimos como casi un mes para el cierre de la Bienal para realmente identificar con las comunidades cuáles se podrían beneficiar mejor
de pues esa madera, esos textiles, esos tejidos, y que fuese el mínimo posible de materiales pues eso, a la basura. Este es uno de los ejemplos. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, toda la parte de gráfica y de elementos de cartelería, etcétera, en un lugar como Ecuador era absolutamente imposible encontrar un material sostenible, porque es una zona andina que realmente las temperaturas son muy extremas, que cambian mucho en un solo día, y necesitas un material que realmente tenga un componente plástico para que sí que pueda resistir a las temperaturas. Si hubiésemos estado en otro país, por supuesto que hoy día hay un montón de bioplásticos y de materiales sostenibles que puedes utilizar, pero no en Ecuador. Y para mí no tenía ningún sentido estarme trayendo de Europa al final, ¿no?, enviar un material todos esos kilómetros solamente para que el material sea más sostenible. Prefiero tirar de un material tóxico como el plástico, pero que tengo al lado de casa, que me estoy evitando esos transportes y que estoy trabajando de nuevo pues con lo que tengo a mano y con lo que tengo en el entorno local. ¿Cuál era la solución? Bueno, pues vamos a dar una segunda vida a todos estos materiales y que ninguno de los materiales tóxicos que hemos utilizado vaya a la basura. ¿Cuál fue la decisión a tomar? Bueno, pues todo el merchandising lo vamos a crear con esos materiales, lo cual implica que durante el desarrollo de la Bienal es verdad que no va a haber merchandising, va a estar después, pero sí que es verdad que vamos a conseguir darle una segunda vida a todos estos materiales. Entonces, por eso que veis ahí, pues hicimos bolsas con las cartelas, hicimos carteles, o sea, carteras y todo tipo de materiales con esos materiales, digamos, más tóxicos. Entonces voy a pasar así como muy rápido las imágenes para que os hagáis una idea del tipo de proyectos, ¿no? Pues Ana Teresa Barbosa, que es peruana, que ya ha aprendido de su abuela todas las técnicas de coser y de tejer y de teñir solo con los materiales también de su entorno. Todo está realizado, tanto el tinte como la lana y demás, con materiales de su entorno. Augusto Gallardo, que trabaja con comunidades del Amazonas, inspirado en esas arquitecturas de Maloca. Aquí hicimos también un ciclo de cine indígena como parte de la Maloca. O Margetti Capot también está inspirada en las palafitas amazónicas. Y el mural del fondo está inspirado en la Constitución de Ecuador, que fue también parte de mi punto de partida cuando comencé a desarrollar el concepto para la Bienal, que sabéis que la Constitución de Ecuador fue la primera que en 2008 incluyó los derechos de la naturaleza como sujeto de ley, ¿no? Pasando así todas las entidades naturales pues de objeto a sujeto, ¿no? Luego le siguió Bolivia en 2009. Uy, me voy para atrás. Tania Candiani. Esto es uno de los ejemplos también de cómo creábamos muchas de las obras con materiales reutilizados. Estos son unas arpas de agua que funcionaban con unos motores de manera automática y están creadas con 4 telares circulares en desuso transformados en arpas. Y luego las cajas de resonancia que veis ahí arriba están creadas siguiendo el trazado de cada uno de los 4 ríos de la ciudad de Cuenca. Y en la parte superior los mismos trazados del río bordados, ¿no? Que trabajamos con una comunidad de bordadoras también locales. Pues Mari Matingli, Carolina Caicedo, el agua era absolutamente protagonista. Aquí también extractivismo hídrico en Guatemala, de Regina José Galindo, que creó esta gigantesca escultura humana. Asunción Molinos Gordo, lo mismo. Sandra Nakamura, también peruana. Esta obra, por ejemplo, está creada inspirada en el gesto de Máxima Acuña, que era una activista y campesina peruana que en 2016 ganó el premio medioambiental Goldman por oponerse a lo que habría sido la mina a cielo abierto de oro más grande de Latinoamérica en aquel momento. Ella se opuso porque se negó a irse de su pequeña plantación de patatas. Y cuando recibe el premio medioambiental Goldman, precisamente por esa resistencia, lo que hizo es, en lugar de dar un discurso, se puso a cantar. Y la canción lo que hacía es narrar todas las represalias que la compañía Newmont le había hecho a ella y a toda su familia precisamente por esta oposición. Y lo que hace el artista es analizar las frecuencias de esa canción y crearlas con hilos dorados y con pirita. Y luego en esa pequeña puertecita que veis ahí comunicaba con otras salas, que perdón que la foto es fatal,
y lo que creo es una alfombra de patatas, con todos los tipos de patatas, y en las paredes algunos fragmentos de esa canción Discurso, bordados en dorado también por una comunidad de bordadoras. Bueno, estas eran máquinas para el fin del mundo, de Vasco Araújo, que iban además por la calle también. Las mantas de Rosela Viscotti, creadas también por comunidades de mujeres. María Mattingly de nuevo. Quiero pasar rápido, de nuevo. Me cuesta mucho no detenerme en cada una de las piezas porque la verdad es que cada una contiene un relato maravilloso. Pero lo que quiero de verdad es en que os fijéis más en cómo organizo, digamos, o trabajo estructuralmente los proyectos. En cualquier caso, hay publicaciones de todo lo que estoy mostrando y hay incluso, en este caso, por ejemplo, hay un programa de Metrópolis también que está en Televisión Española. Podéis meteros en el archivo y ver el programa. Natalia Espinosa, toda la obra también está con materiales reciclados. Fabiano Cueva en torno al archivo Humboldt. Amor Muñoz. Esta escultura, por ejemplo, es una escultura sonora con forma de canoa invertida que creamos también con las técnicas tradicionales de canoa, y lo que tiene en la parte de arriba, veis, son células fotovoltaicas que lo que hacen es absorber la luz solar, y por debajo se escucha el propio sonido del río, que está permanentemente activándose con la energía solar. Elizabeth Cerviño, los libros congelados de semillas de Baserland, de hacer un mapeo. Tampoco os he traído imágenes de todo. Esta instalación de Paul Roser, es un artista ecuatoriano, está creada, veis que es como una especie como de jardín de micelios, un jardín de suculentas de micelio, creadas con el plástico que recoge especialmente de las redes fantasma que quedan en el mar, que quedan en la orilla. Y lo que hace es recoge todas esas redes, también de colillas de cigarrillo, y en moldes de plástico crea el micelio de hongos. Tengo aquí una foto de detalle que lo vais a ver mejor, ahí, donde se va creando la planta, que a la vez absorbe además el propio plástico de la botella, y van creciendo en el propio espacio expositivo. ¿Veis? De hecho, mirad, la parte de arriba, eso que parecen como una especie de lamparitas, en realidad estaban pulverizando agua para mantener las propias plantas vivas. Karina Aguilera, pasa así de manera visual. Además, no sé si voy viendo yo la hora, porque yo luego puedo estar aquí 1000 años hablando. Estos eran ejemplos de las formas de salvar el mundo, de Glenda León, que hicimos también, produjimos con una comunidad de bordadores. En realidad era una cooperativa de diferentes comunidades indígenas de bordadoras, y ella lo que hace es proponer diferentes formas de salvar el mundo a partir de las sustancias psicoactivas que en Occidente son consideradas como drogas, pero en diferentes cosmovisiones indígenas y de pueblos originarios se consideran puertas de conocimiento, ¿no?, hacia el más allá. Y entonces ella lo que propone es coger esas sustancias y, bueno, pues por ejemplo esta es rociar con ayahuasca el mundo entero durante 15 años, ¿no? Entonces es como coger un helicóptero y rociar con esas sustancias el mundo. Tiene como varias versiones de sus formas de salvar el mundo. Cristina Lucas, esta está creada en el archipiélago de Svalbard. María Teresa Alves. Estas son una serie de entrevistas a agentes forestales en la Amazonia brasileña también. O Adán Vallecillo. Adán Vallecillo, que es un artista de Honduras, él lo que hace es trabajar con los filtros de motores de camiones y de coches. Todo eso son filtros de camiones. Entonces fue a diferentes talleres de la ciudad y va sacando los filtros y construye las esculturas con los propios filtros de los motores y con el propio carbón, ¿no? Y jugando también con la propiedad del carbón, ¿no? Y del carbón, que siempre, además, el carboncillo ha sido como una de las herramientas por excelencia, ¿no?, de los que trabajamos en arte. O Roset Meseguer, que propone esta enciclopedia, digamos, de minerales alternativa. Úrsula Biman. Este proyecto es parte de su investigación que lleva años realizando en Colombia, en el territorio Inga, de la comunidad indígena Inga, con la que está desarrollando también una universidad indígena. Y lo que hace es plantear
esos espacios, esas conexiones entre el conocimiento indígena y el conocimiento occidental, en su caso de la Universidad de Zúrich, donde ella da clase. Y lo que hace sobre todo poner sobre la mesa pues todas las teorías que realmente se comparten, sobre todo las que tienen que ver con neurobiología vegetal, ¿no? Como ahora está muy de moda pensar en la inteligencia de las plantas y desarrollar todas esas teorías en torno a neurobiología vegetal, pero realmente son formas de conocimiento que para las comunidades indígenas han estado siempre, nunca se han planteado la posibilidad de que las plantas no tengan sus propios modos de inteligencia, ¿no? Otro de los ejemplos, o Juan Zamora, que lo que hace es trabajar con bioluminescencia natural. Lo que hace es coger hojas ya muertas, crea con esas hojas, además hojas endémicas, en este caso también de Ecuador, crea las esculturas con resina ecológica y lo que hace es inyectarles después en su interior un líquido bioluminiscente creado a partir de bioluminiscencia natural, ¿no? Cultivando las cianobacterias provenientes de la bioluminiscencia natural, de hecho en la Carlos III de Madrid en este caso, y les inyecta ese líquido y lo que hacen las plantas es cargarse también con la luz natural, se cargan y se iluminan así de noche. Y bueno, ese era solo como un primer plano, pero lo que hicimos es en un jardín interior unir algunas de esas plantas a las plantas naturales. En ocasiones también ha utilizado directamente el líquido bioluminiscente sobre las propias plantas y el líquido es totalmente inocuo. Los árboles brillan, pero terminan absorbiendo la luz. Y lo que hace es fantasear también con ese día en el que podamos utilizar la propia bioluminiscencia natural también para iluminar nuestro día a día, ¿no? Este es otro ejemplo, Overview Effect, desarrollado en Belgrado, en el MOCAP de Belgrado, el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, y parte de este concepto que tomamos de Frank White, que lo acuñó en el 87, para describir el choque cognitivo que sentían los astronautas cuando veían la Tierra por primera vez desde el espacio. Y a nosotros, digo nosotros, perdón, porque es un proyecto que comisarié con Sora Nere, que en ese momento era el comisario jefe del MOCAP, y para nosotros era como una metáfora muy gráfica de la perspectiva que deberíamos adoptar para comprender toda la complejidad, ¿no? de las problemáticas ecológicas, pero sobre todo desde la idea de justicia ambiental. Y entonces lo que decidimos es desarrollar un proyecto que iba mucho más allá de una exposición, hicimos como talleres, hicimos grupos de investigación, además nos interesaba que no necesariamente todo estuviese de cara al público, y lo que creamos, bueno, esta es la segunda parte, ahora la explicaré, lo que creamos es una estructura de 6 ecolabs de investigación que abordasen 6 de los ejes que nos parecían fundamentales para precisamente comprender algunas de esas complejidades que subyacen a la justicia ambiental, ¿no? Pues el papel del género, de la raza y de la huella colonial dentro de la crisis, no hay una fuera, el cómo continuamos con esa idea de progreso como crecimiento continuo sin considerar los límites biofísicos, ¿no? del planeta y todos los problemas que derivan precisamente de esa concepción. Un más allá del antropocentrismo, para pensar también en la importancia de buscar otros modos más empáticos de coexistencia con otras especies y con lo no humano. Acuatopías, donde explorábamos las problemáticas en torno al agua, aprendiendo del conocimiento indígena también, no solamente trabajando con artistas indígenas, sino también con artistas no indígenas, pero que utilizasen también formas de conocimiento indígena en sus propios, o que se inspirasen en estas formas de conocimiento indígena para el desarrollo de sus propios proyectos, y finalmente un regreso al futuro. Y voy a ir atrás, aquí, porque esta es la segunda parte que hicimos de este proyecto, que fue además en el camp de Las Palmas de Gran Canaria, donde lo que decidimos hacer es girar esa perspectiva del Overview Effect, para pensarla con los pies en la tierra. Porque lo que planteábamos era el cómo todos esos ejes que estábamos abordando, si le damos la vuelta a la perspectiva, en realidad llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces era como, bueno, pues vamos a seguir abordando todos estos ejes con algunos de los artistas que ya trabajamos en Belgrado, pero con obras específicas, diferentes, junto con artistas nuevos y sobre todo artistas locales y algunos artistas canarios en este caso. Y
En el caso de Belgrado, ya desarrollamos toda una serie de pautas de sostenibilidad bastante radicales. Lo mismo, no utilizar materiales tóxicos, intentamos apostar por, sobre todo, la producción local y con el contexto. De hecho, se cambió toda la luminaria del museo a partir de la exposición a luces LED, tuvimos en cuenta el consumo del agua, etc. Pero sí hubo transporte. No hubo transporte aéreo, pero sí hubo transporte terrestre. Para el CAM decidimos apostar por 100% producción local. Es decir, nada de transporte de obra, pero no solo de obra, sino de ningún material. Es decir, hay lo que hay en Gran Canaria y todas las obras se tienen que producir con lo que teníamos, con los materiales locales. Entonces, por ejemplo, para las fotografías, que queríamos reproducir las fotografías que ya se habían mostrado en Belgrado, pues con los archivos originales los imprimimos en laboratorios locales de Gran Canaria, pero además luego veréis en materiales sostenibles, utilizando cartón de nido de abeja. Bueno, os voy a poner como algunos ejemplos así muy rápidos. Bueno, es que luego nos pasó una cosa, claro, cuando estábamos haciendo Overview Effect, el caso de Overview Effect es un proyecto de investigación de 4 años. Y justamente cuando íbamos a inaugurar es cuando nos pilla el COVID por medio, el museo se cierra y lo que no queríamos hacer era precisamente la estrategia que emplearon la mayor parte de los museos e instituciones en aquel momento, que era volvernos digitales y hacer de pronto todas las exposiciones ¿no? virtuales y digitales y demás. A mí me parecía que precisamente en ese momento lo que necesitábamos era lo contrario. Yo personalmente, el poco tiempo en el que podías ver la luz al día de ir posiblemente de tu casa al supermercado, lo que querías era encontrarte, ¿no? Una experiencia diferente cada día. Entonces, bueno, pensando en esa idea, lo que hicimos es invitar a algunos de los artistas a crear unas obras nuevas, pero para exterior, que pensasen cómo reformular esas obras para que la gente sí que se las pudiese encontrar por la calle. Entonces, bueno, pues bueno, como veis, todas las placas eran también recicladas. Aquí un pequeño mapa de algunas de las piezas que pusimos en uno de los parques. Y crearon pues, algunas obras también locas, como esto, por ejemplo, era una escultura con forma de cohete que contenía un programa de vídeo para plantas. Obras creadas, pues eso, para interacción de animales y humanos. Esta para gusanos, además, en concreto. Este es Thomas Colbenson, es un artista sami. Sabéis que la comunidad sami es la única comunidad indígena que tenemos en Europa, que nos queda en Europa. Estamos trabajando precisamente mucho ahora también con la comunidad sami en la Bienal de Helsinki. PSJM, que seguro que les conocéis, artistas canarios, que crearon este mural en una de las escuelas. O Mariel Videler, por ejemplo. Para esta pieza lo que hicimos es una colaboración con la oficina de correos de Belgrado, para crear esta serie de sellos, que la gente al final cuando estaba confinada sí que podía seguir enviándose cartas, y entonces hicimos estos sellos a partir de pájaros imaginarios que dibujaba Mariel Vidal. Él estuvo haciendo un proyecto donde cada día dibujaba un pájaro imaginario y algunos de esos pájaros imaginarios pues los convertíamos en sellos. Y bueno, pues una serie de performances hasta que pudimos ya inaugurar esa parte física, esa segunda parte en el museo. Y bueno, pasó así como muy rápido porque eran como unos 70 artistas. Al final es un museo como muy grande, son 5 plantas de museo. Entonces, lo mismo, no voy a detenerme. Quiero que tengáis solo este barrido general. Además, algunos de los artistas sí que os sonarán, ¿no? Luna Bengoechea, que de hecho estuvo aquí en el almacén, tuvo una exposición maravillosa. De hecho, de esta misma serie mostrasteis, estaba en el almacén. Úrsula Biman, en torno a la ecología sónica marina. De hecho, él es un buceador sami, también en Noruega. Tania Candiani, esto es en torno a la danza de los quetzales. Carolina Caicedo. Voy a pasar así un poquito rápido para que tengáis esa imagen visual. Por ejemplo, esto que es un tapiz que podría parecer simplemente un tapiz geométrico muy bonito, en realidad lo que hace es reflejar la privatización de recursos en el Valle del Nilo. Lo que hace es trasladar las imágenes tomadas con tecnología militar que reproducen pues todos los monocultivos en este momento de todo el Valle del Nilo, y lo que hace Asunción es trasladarlo a tapiz, ¿no?
Esto estaba a lo largo de toda la ciudad también de Belgrado. Este está grabado en la Antártica. Voy a pasar así rapidito porque no sé cómo voy de hora. Fernando, vete avisándome. ¿Voy bien? Vale. Izuma es otro colectivo inuit que desarrollan diferentes tipos de films. Sea and the Starfish, que habla de cómo han cambiado los patrones también de los animales marinos según la crisis climática. Zembo. Pasar así rapidito. Teama Kipa, ella es una artista finlandesa que se centra en todos los animales que están en peligro de extinción o que ya se han extinguido, pero que son bastante feos y que nadie les presta atención. Entonces ella lo que reivindica es cómo siempre vemos que todas las campañas para prevenir la extinción de animales se centran como en los animales bonitos, que es como, uy, qué penita nos dan, y entonces hay como toda una serie de animales como bastante feos que se están extinguiendo todos los días y que no les hace caso a nadie, ¿no? Entonces ella siempre está investigando todos esos animales y crea sus propias campañas. Además son open source y se pueden bajar pues, en forma de pegatinas, de pósters, y siempre pues, se utiliza como esos recursos más de lenguaje publicitario, precisamente como llamada de atención. Ana Moreno lo que creó toda una ficción en torno a un futuro próximo donde la miel, a causa de la desaparición de las abejas, ya cotiza en bolsa y ha alcanzado o ha superado el precio del oro, ¿no? Y de hecho, aparte de como del vídeo y la instalación, creó también una novela gráfica, y lo que hacíamos era en redes sociales y en Instagram íbamos desvelando un capítulo cada día para que la gente se fuera enganchando a la novela. O Amor Muñoz, que es la misma artista que visteis de la Bienal, de la canoa en la Bienal. Esto es parte de sus talleres de Yucatec, que hemos hecho algunos de ellos en México, y ella lo que hace es siempre esa unión entre lo que viene a ser alta y baja tecnología, y entre tecnologías y artesanías. Y lo que hace es talleres comunitarios, donde lo que busca es que todas las tradiciones y las artesanías de esas comunidades se utilicen o sea, se incorporen a tecnologías sostenibles, generalmente paneles solares. Entonces, desarrolla pues, como toda esta serie como de objetos locos de energía o para abastecimiento de su propia energía solar, pues desde sombreros, zapatos, pero siempre respetando las propias artesanías. En este caso, por ejemplo, hicimos con una comunidad de Belgrado, con estos tejidos tradicionales también, unos paneles solares, pero bueno, en México lo hemos hecho en diferentes lugares. O Kevin Michael Murphy, este es uno de sus santuarios de musgo. No sé si sabéis que el musgo es un eficiente fotosintetizador, también absorbe el carbono, entonces creamos estos santuarios para la limpieza del aire, que en Belgrado, además, Belgrado es una de las ciudades más contaminadas de Europa en este momento. Misal Nayar, Elena Lavellés, esta es una de las minas también de Serbia más grandes de Europa en este momento. Voy a pasar así rapidito para que me dé tiempo a contaros más cosas. Bueno, esta obra de Robertina y Gino tiene que ver con los contaminantes del agua, con los contaminantes invisibles que tenemos todos los días en el agua, generalmente provenientes de la industria farmacéutica y cosmética. Entonces, en esa especie de pantallitas, eran como si fuera un microscopio gigante donde tú podías ir viendo como todos esos contaminantes flotantes. Audrey Nujazi, que crea sus obras a partir de composta. Tania Vukovic. Thomas Thwaites, este artista lo que hizo es, se cansó de ser humano, decide tomarse unas vacaciones como ser humano, y lo que hace es unirse a un rebaño de cabras. Entonces se va una temporada a vivir con este rebaño de cabras, se crea estas prótesis que veis que son simulando patas de cabra, y bueno, pues cuenta luego su experiencia, escribe un libro, de hecho, que es fantástico, donde cuenta pues toda su experiencia de su vida como cabra. Y este es otro de los ejemplos de Juan Zamora que visteis en la Bienal, pero con bioluminescencia a partir de agua de la playa de una de las playas de Gran Canaria, no me acuerdo el nombre de la playa, no sé si eran Maspalomas, no me acuerdo. En realidad, ahí veis lo mismo. En este caso, como todo era en el interior,
y no se podía activar directamente con luz solar, el público la podía activar con el móvil, realmente con tu móvil. Si simplemente estás unos segundos pasando la luz con las propias esculturas, se activan también. Lo único que dura un poquito menos, pero también se activan. Ahí veis. De esta tenéis un programa de Metrópolis también, si os interesa, también está en el repositorio. Esta es Gloria Godínez, utilizaba la grana cochinilla para establecer esos links, ¿no?, entre su México natal y Canarias. Esta era una de las performances de la inauguración. Agarwal, Mari Matilde, estas, en las fotos casi no lo veis, pero eso es uno de los ejemplos que os comentaba de fotografías impresas además directamente sobre el cartón de abeja, que realmente la resolución queda fantástica. O Teresa Traoré d'Albert, que es de Burkina Faso, y ella trabaja siempre con restos de fábricas. En este caso hizo esta escultura con fotolitos. Ahí la veis desde arriba, bueno, muchos de vosotros conoceréis el CAM, entonces bueno, era como una instalación que digamos que atravesaba, ¿no?, todo ese espacio interior que articula, ¿no?, todo el espacio. Fernando Palma, que es un artista indígena mexicano, con esas banderas. Teresa Correa, seguro artista canaria, que también la conocéis, de hecho también ha estado en el Almacén, ¿no?, recientemente, me parece. Santiago Morilla, con ese drago canario. En esta pieza, además, lo que hace es conectar el drago a través de una máscara de oxígeno y se activa la pieza circulando por la ciudad, respirando o intercambiando, digamos, o proponiendo ese intercambio entre el drago y el propio ciclista, ¿no? Otue Grenford, estas cianotipias las hicimos con algas de la propia playa, también de Las Palmas, y lo que hicimos es en la parte de arriba del camp crear una especie de laboratorio de cianotipias. Acaimo Cuesta y Branislav Nikolic. Este es un ejemplo en el que lo que me interesaba era poner a trabajar en colaboración a un artista canario con un artista serbio. Además eran dos artistas que no habían trabajado nunca juntos, pero me parecía que tenían unas resonancias muy interesantes y de hecho ya continúan trabajando y se han hecho súper amigos. Esta era la parte de atrás de la instalación. Amy Balkin. Este es un ejemplo de una obra que llevo años también mostrando. Amy Balkin comenzó en 2004 y tiene que ver con sus intentos, o está basada en sus intentos de conseguir que la UNESCO introduzca o incluya la atmósfera como un bien más a preservar, ¿no?, que se considere patrimonial y como bien a proteger. Entonces, lo que hace es, en cada sitio donde la muestra, pide que las instituciones escriban también a la UNESCO pidiendo, ¿no?, haciendo esas peticiones oficiales para que la atmósfera sea un bien más a proteger. Y lo que hace es crear también una serie de postales para que el público, en el momento también lo mismo, las firme, entran en esa urna y al terminar la exposición se envían una vez más a la UNESCO. Lo que quiere decir que en este momento la UNESCO me deben odiar de ya cada vez, como que es otra vez la exposición, ya es como, ya está otra vez, ya llega el saco de postales, otra vez de esta pesada, con el tema de la atmósfera. En realidad nunca nos han hecho mucho caso, siempre nos responden amablemente todos esos emails, pero evidentemente luego, pues ahí queda la cosa. PSJM, de nuevo, esta pieza está creada con lana de oveja y teñida también con materiales naturales. Y esto es otro ejemplo donde, de nuevo, lo que quiero es simplemente que entendáis como algunas de mis lógicas curatoriales para reducir huella. En este caso, lo que me plantea decir la red de centros culturales de España en Latinoamérica, y me proponen una exposición itinerante. Yo huyo de las exposiciones enlatadas, me gusta que las exposiciones sean realmente específicas, trabajen con el contexto, tengan que ver con el contexto, y precisamente me generaba además también muchísimo conflicto pues la parte de transporte, de huella, etc. Entonces me planteo, bueno, ¿cómo hacer una exposición para que no tengamos que transportar y que realmente funcione además en cada una de las particularidades
de esos espacios, ¿no? Que realmente responden a una idiosincrasia completamente diferente en cada uno de los sitios. Entonces, lo que hago es pensar la exposición, digamos, estos eran los 4 apartados que planteo, como siempre, y lo que hago es pensar la exposición como una matriz que funcione de tal manera que en cada uno de los centros la desarrollen de manera específica, de nuevo, con las comunidades locales y con artistas locales, y que cada una de las obras se desarrolle de manera diferente en cada sitio, donde incluso yo no tenga por qué ir o no sea necesario, ni los artistas. Os voy a poner algunos de los ejemplos. Juan Zamora, de nuevo, que visteis con la bioluminiscencia, lo que él plantea es una obra a partir de las hojas que están agujereadas o comidas por gusanos. Entonces, lo que pide es que en cada uno de los museos o de los centros recojan de los parques de alrededor algunas de esas hojas agujereadas por gusanos, les sacan fotos, se las envían a Juan y él lo que hace es el dibujo de las hojas con los agujeros sobre una partitura musical y entonces crea partituras musicales a partir de cada una de esas hojas y luego en cada uno de los sitios, luego él envía también esta foto, se imprime y además en cada uno de los sitios músicos locales interpretan esas partituras y de esta manera al final en cada uno de los centros la obra es diferente, la música es diferente, ¿no? Y las partituras también son diferentes y responden además a la botánica que rodea el lugar, ¿no? Y el espacio. O Avelino Sala, por ejemplo, plantea paralelismos entre la catástrofe del Prestige y catástrofes ecológicas similares locales de cada uno de los sitios. Él estuvo durante varios meses entrevistando al fiscal que trabajó en el caso del Prestige y entonces recopiló un montón de material del propio juicio y del propio archivo y en cada uno de los lugares donde tenía lugar la exposición investigaba una catástrofe ecológica local que hubiese sucedido, que presentaba paralelismos con la del Prestige y lo que hace es mostrarlas de manera paralela, precisamente además para que el público también encuentre como esas relaciones entre unas y otras. O Xavi Muñoz pues, trabaja con las botellas PET para hacer este tipo de cascadas. O Jorge García, la obra de Jorge García estaba inspirada en la choza, el chozo, en el que vivió su abuela desde los 17 hasta los 32 años. Y de hecho tuvo a sus 2 hijas en el chozo. Entonces lo que hace es entrevistar a su abuela, que va contando toda su historia, todo lo que recuerda de su vida en el chozo, y lo que hace es diseñar un chozocine, como un fanzine para crearte tu propio chozo, con los materiales, cualquier tipo de materiales naturales que tengas en tu entorno. Y lo que hace es investigar las arquitecturas vernáculas de cada uno de los lugares donde se desarrollaba la exposición para hacer un chozo diferente en cada sitio. Este, por ejemplo, pues es en Perú. Entonces, lo que hacíamos era colaborar también con las comunidades de cada sitio para crear el chozo característico de cada lugar, que se mostraba también con el vídeo de la abuela de Jorge, con algunos de los dibujos y con el QR y el chozocine descargable para que cualquiera pudiese hacerse también su propio chozo. E hicimos pues, todo tipo de versiones también de chozos. Este, por ejemplo, es en El Salvador, que era el más sofisticado de todos, que hicieron hasta el camastro típico. O Isidro López Aparicio, por ejemplo, este proyecto de creación de jabones. Él toda su vida se hizo sus jabones a partir de lo que le había enseñado su abuela. Y entonces creábamos una serie de esculturas de jabones a partir de los aceites reutilizados de los restaurantes de alrededor de los centros culturales. Entonces hicieron una serie de talleres donde, pues lo mismo, ni el artista ni yo íbamos, se hacían los talleres online con trabajadores locales donde pues, iban creando los diferentes tipos de jabones y donde también tenías los pósters descargables, ¿no? Para poder hacerte tus propios jabones. Glenda León trabajaba con mariposas monarca y era todo vídeo. O Ruth Gómez, que lo que hace es desarrollar animales imaginarios en cada uno de los sitios. Ella lo que hace es especular con cómo, de la misma manera que estamos perdiendo especies todos los días, surjan nuevas especies con capacidades especiales para sobrellevar la crisis climática. Entonces, por ejemplo, este es un pongo green, que es una especie que deriva de los orangutanes, que veis que tiene ese pelaje arbóreo que le permite hacer la fotosíntesis
y la cola, que es una raíz que para absorber agua para tiempos de escasez, ¿no? Y bueno, pues en cada uno de los sitios creaba un animal, o Alan Carrasco en torno a los viajes absurdos de los diferentes alimentos. De nuevo PSJM con sus murales, Basurama. Esto era porque me interesaba que se pudiera ver en cada uno de los sitios, en una pantalla, cómo se habían desarrollado las piezas en los otros países, ¿no? Y para que se viesen como las diferentes versiones. De nuevo Luna, que en cada uno de los lugares iba trabajando como con semillas diferentes. Me voy a detener en este momentito. Karma Kasula, que esto era parte de su banco de semillas, que es a la vez es un banco de memoria de campesinos. Ella comenta cómo es verdad que ahora hay bancos de semillas por todo el mundo, pero rara vez se hacen bancos de memorias asociadas a todas esas semillas. Entonces, ¿qué sucede? Sí, está muy bien preservar todas esas semillas, pero lo que no podemos hacer es perder los saberes, los conocimientos y los relatos en torno a todo el cultivo de todas esas semillas. Entonces ella lo que hace es ir recopilando junto a esas semillas pues las historias y los relatos que iba mostrando con las propias semillas, y que se hacían talleres también en torno a las semillas, y la gente participaba también donando sus propias semillas. Ella lleva esta se hizo en 2021, pero lleva desde 2011 realmente creando este banco de semillas y de memoria. Voy un poquito rápido. Elena Lavellés creaba diferentes mapas que lo que hacían era trazar, digamos, las dinámicas o las políticas extractivas de cada una de las regiones, lo mismo en diferentes formatos. El oro es tiempo para amar. Esta obra de Ana Moreno lo que habla es de la huella digital, ¿no? De cómo nos hacen creer que la nube es inmaterial y nos hacen pensar en todo lo que tiene que ver con lo digital como si realmente fuese inmaterial y como si no hubiese una huella de carbono derivada, cuando realmente no hay nada de inmaterial en todas esas nubes, que son unos centros de datos inmensos cuyos cables están atravesando el mar, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces ya lo que hace es, pide que se excave en la pared esa frase de el oro es tiempo para amar, y se recoja el polvillo, no sé si lo vais a ver aquí a la derecha, ahí está la frase arriba, y en una urna al lado se recoge todo el polvillo, ¿no? Derivado del rascado de la frase, que ella ha calculado según la plantilla, el tamaño de la plantilla que envió, que es el equivalente a 50 gramos. Entonces ella lo que pide es que cuando se hace la instalación se le saque una foto que se le envía por email, y ese adjunto es el equivalente en huella de carbono a 50 gramos. El adjunto más o menos de una fotografía en un email, un adjunto de foto, es aproximadamente 50 gramos de huella de carbono, ¿no? Entonces para ella, bueno, pues es la manera de visualizar, digamos, esa huella de una manera más gráfica. Lucía Loren. Vamos a pasar rápido. Esto es un prototipo que hicimos además como parte de otro proyecto a largo plazo que llevamos como 3 años haciendo en San José, en Costa Rica, que es San José Ciudad Paisaje. Y en este caso, ella lo que propone es cubrir los depósitos de agua gigantescos que están a lo largo de toda la ciudad de San José, que son de plástico y realmente manchan la ciudad. Y lo que hace ella es proponer que se envuelvan todos esos depósitos con este trenzado a partir de las sobras de las plantas invasoras. En realidad estos son ramas de plantas invasoras, que ella lo que hace es trenzar, incluir esos recipientes de agua para pájaros, y que además, si veis, las ramas empiezan a revivir al estar como las ramitas cayendo en los propios depósitos de agua, pues se van reverdeciendo y van reviviendo. Pero realmente esto ha sido un prototipo y no nos han hecho mucho caso y no se ha cubierto. Voy al grano, solo para cerrar, por si queréis echar un vistazo. Acabamos de hacer también una publicación muy bonita que tiene que ver, hebras y urdimbres, donde lo que hago es explorar, digamos, todas las dimensiones metafóricas en torno a la idea de tejer. Es decir, la exposición no solamente incluye tejidos, sino que se expande a vidrio, a porcelana,
a incluso crin de caballo. Bueno, aquí veis como más normales, esto es agave o esto es crin de caballo, de unas tejedoras de la comunidad chilena de Rari. Y bueno, pues básicamente lo que va también es de cómo a partir de esas dimensiones del tejer que han estado siempre asociados también a los espacios propios de lo femenino, se recuperan esas tradiciones también ancestrales y vernaculares que considero tan esenciales a la hora de abordar la transición ecosocial. Y yo creo que ya está, no sé si tienen alguna pregunta. Y ha sido un verdadero placer estar aquí.